Continuamos en vivo en Argumentos. Les recordamos nuestras redes sociales donde pueden desde ya colocar sus comentarios y preguntas acerca del tema del día de hoy con el doctor en educación Leonardo Carvajal. En nuestro Instagram ya colocamos un post allí donde pueden dejar sus preguntas y comentarios y más adelante los vamos a estar leyendo en nuestro Instagram, @argumentosgb. Desde allí pueden entonces colocar nuestras preguntas para tener la interacción en vivo con el público acerca de este tema que mencionábamos, sobre esas dudas que hay, sobre saber qué pasará, sobre lo que está ocurriendo también. Y como decía, se espera esa decisión que se pueda dar desde el Tribunal Supremo de Justicia también, que va a incidir en cómo está la dinámica. Y como usted mencionaba, más allá de las actuaciones de decir quién tiene algo falso o no, de decir, bueno, aquello que publicaron es falso, es un 80% falso, es que quien dice un resultado muestre y compruebe a través de las pruebas, a través de las auditorías, que también, como usted decía, ahí hay una ausencia donde no se ha dado respuesta acerca de qué ha pasado con esas auditorías, más allá de decir, bueno, que hay un ataque al sistema del Consejo Nacional Electoral. Ahora también, cómo entra esta postura del Tribunal Supremo de Justicia, las actuaciones que se vienen dando y esa decisión también que se pudiera dar desde este organismo. Sí, especulando, uno piensa que ya que el Poder Ejecutivo acudió al Poder Electoral, no le explicó al país qué tipo de cosas estaba impugnando. Eso es lo que planteaba Enrique Márquez. También cuando lo citan a ellos, dice, ¿por qué me citan y para qué? ¿En calidad de qué? O sea, esas dudas que expresó Enrique Márquez no eran por incordiar a nadie, simplemente eran Son la verdad. reales. O sea, es lo mismo que pienso yo. ¿Para qué es que lo citaron? O sea, ¿qué es lo que están dilucidando? ¿El presidente impugnó alguna decisión? Si impugnó alguna decisión, sería la del Consejo Nacional Electoral, pero si la impugnaba, la decisión fue por reclamarlo a él, entonces no puede estar haciendo eso. Entonces, ¿por qué fue? Entonces, eso no ha quedado claro. En segundo lugar, bueno, luego han venido citaciones y citaciones. Diera la impresión como que están acumulando evidencias, pruebas, indicios, qué sé yo, argumentos, espero, argumentos. Argumentos son los que necesitamos. Argumentos, sí. Entonces, para ver si, digamos, ratifican desde algún punto de vista jurídico la totalización del CNE, o simplemente consideran que el conjunto de actuaciones fue tan oscura y tan indebida que esa totalización del CNE es incorrecta y entonces la anulan. O sea, para ratificar o para anular. Creo que ahí no habría una tercera, que es declararse, digamos, incompetente, que también los tribunales lo pueden hacer, ¿no? O sea, salirse por la tangente, que también tienen derecho. Pero entrando en el meollo del asunto, o ratifican o anulan. Y si anulan, entonces evidentemente tendrían, yo escribía un tuit hace unos 10, 15 días, no tanto, 8, 10 días, diciendo si esta es una posibilidad, pues en todo caso es desde mi punto de vista el menor de los males, porque el peor de los males sería convalidar en un cuarto oscuro unas totalizaciones que no se le han mostrado de dónde salen al pueblo, a nosotros, a los ciudadanos. Entonces sería terrible, ¿no? Pero entonces si anulasen aquello por mal hecho, por pirata, vamos a usar una expresión coloquial que a veces usamos los profesores, ¿no? Hay profesores piratas, dice a él uno. Okay. Entonces, habría que volver a realizar la elección. Tampoco estaríamos pasados de rosca, porque si la mandas a hacer en diciembre, es que siempre se hacían en diciembre, más bien este adelanto fue Claro, dice usted que como está ese lapso de 6 meses hasta que haga toma sí, de posición el una nuevo presidente. ocurrencia no muy feliz, me parece a mí, del Poder Ejecutivo, de adelantarlas tanto tiempo. Eso no es correcto, no es conveniente para el traspaso luego. Claro, si si se va a quedar la misma mano, pues tampoco es necesario, ¿no? Volver a realizar las elecciones, pero entonces ahora sí, con otro CNE, porque después que usted pone la torta, para decirlo en criollo, de esa manera tan descomunal, usted no puede seguir. Y además, un personaje que viene de poner la torta por omisión en la Contraloría General de la República, basta ya, porque si el propio Poder Ejecutivo ha acusado a prominentes funcionarios del gobierno, entre ellos Tarek El Aizami, eso no lo invento yo, lo dice el gobierno,
de haberse birlado 20 y pico mil millones de dólares de PDVSA. O sea, ¿cómo pasó eso si todas las operaciones tienen que ser chequeadas, auditadas por la Contraloría? Y tuvimos un contralor que ni veía ni olía si había algo podrido en Dinamarca o en Venezuela, no vio nada. Y de ahí pasa al CNE y su primera actuación es esta. Entonces realmente tendrían que salir y habría que nombrar un CNE mucho más equilibrado, que si quieren verlo en términos políticos, yo lo digo, o sea, pueden poner dos personas afectas al gobierno, dos personas afectas a la oposición, pero que sepan de lo electoral y poner una quinta persona de presidente realmente independiente. ¿Eso es imposible en un país? No, eso es posible. En Venezuela hay independientes. Claro, incluso, pero ¿cómo se gestionaría este tipo de escenarios cuando vemos que la última donde se escogieron los nuevos representantes de las autoridades también fue por un proceso de diálogo, fue un proceso que se hizo desde la Asamblea Nacional para poder escoger y decidir quiénes estarían allí? Entonces, también considerando este lapso de tiempo que se marca, bueno, y este escenario que usted evalúa de que en caso de una decisión de anular estos resultados, ¿ve entonces posible eso, escoger un nuevo CNE y que en 6 meses se realice un nuevo proceso electoral? Es que creo que habría que hacer las dos cosas. Uno, un nuevo CNE porque no dieron la talla, para decirlo suavecito. Y dos, establecer mecanismos de auditoría y de veeduría nacionales e internacionales. Yo acompañaría al gobierno en su rechazo a que viniesen observadores de la OEA porque la actuación de Almagro ha sido demasiado desaforada. Entonces yo creo que no, él no ha mantenido una posición de equilibrio institucional, es demasiado vociferante contra el gobierno tiene razón, entonces no acepte eso. Pero las Naciones Unidas, la Unión Europea, que ha dado múltiples manifestaciones de querer ayudar, pero al menos las Naciones Unidas, el Centro Carter, que ha estado invitado a todas las elecciones, lo recibió el propio Amoroso, etcétera, etcétera. Entonces luego se pusieron ariscos con el Centro Carter y tuvieron que irse. Entonces, 2 o 3 organismos de ese tipo internacional y por supuesto cumplir la ley. O sea, yo creo que se cumplió, por ejemplo, en los centros electorales, o sea, la gente común del PSV, de la oposición, los militares Los también, testigos que estaban. sí, los testigos, cumplieron con las auditorías. O sea, las auditorías del 50 y pico por ciento de las mesas, en algunas partes hubo abusos, no dejaron que el testigo de la oposición entrara o se llevara los papeles, pero en la inmensa mayoría de los casos eso se hizo, de manera que la gente del pueblo le dio un ejemplo o nos da un ejemplo a los que tienen que tomar decisiones. Entonces, que existan esas auditorías, personas verdaderamente expertas de Venezuela, de las academias de universidades y internacionales, y entonces que se realice el proceso cumpliendo la ley, nada distinto. O sea, yo creo, y además algo sí nos faltó, y eso que nos faltó, le faltó al gobierno, porque algunos en el gobierno creen que son eternos y además quieren ser eternos. Y le faltó también a la oposición, que de repente tiene una visión tal vez demasiado infantil de cómo es la cosa y cree que se puede pasar, no sé, de un estado al otro y que no haya transición. Tiene que haber transición y para que haya transición tiene que haber un montón de acuerdos, y un montón de acuerdos sobre cosas bien rústicas, bien difíciles, bien delicadas y bien dolorosas. Si usted no los establece previamente, y no se ha hecho, y yo no vi movimiento, yo como ciudadano, ni de parte del gobierno, ni de parte de los líderes de oposición, planteando, vamos a reunir, o sea, nadie dice, vamos a reunirnos, vamos a ver cómo hacemos algunos acuerdos preelectorales y sobre todo postelectorales, porque si pierde uno o si pierde el otro, si gana uno, si gana el otro, hay distintas consecuencias y eso se puede evaluar y se pueden buscar unas fórmulas que hagan menos doloroso, menos difícil o a veces menos imposible desde el punto de vista de la voluntad el que haya cambio político o el que haya continuidad política. O sea, cualquiera de las dos cosas habría que plantearla allí. Claro, empezar por esos acuerdos y como decía,
No se vio ese tema de acuerdos pre las elecciones, postelectorales, pero también evaluar qué tipos de acuerdos son necesarios, porque si vimos que se firmaron unos acuerdos, en ese sentido era en reconocimiento a los resultados, y por lo menos en esos acuerdos que se hizo desde el Consejo Nacional Electoral estuvieron la mayoría de los candidatos, en ausencia Enrique Márquez y Edmundo González, que no firmaron pues esos acuerdos de reconocimiento. También lo decía el presidente, que iba a empezar un proceso de diálogo con todos los actores. Hasta el momento no hemos visto que haya iniciado ese diálogo, como dicen, ni de reconocimiento de ambas partes. Hasta el momento es desconocimiento de ambas partes y cómo avanzar en ese proceso de negociación para esos escenarios que usted plantea, pero también para resolver esta dinámica y este conflicto que está en el país, porque como conversamos, esto afecta a la población en general y lo que pudiese pasar en el futuro. Seguimos conversando luego de esta pausa, ya venimos.